nuestro compañero Fausto Montes de Oca. Muy buenas tardes, iluminadas. Buenas tardes, compañeros acá en la mesa. Buenas tardes al país que nos escucha a través de esta emisora Z101, haciendo comunicación con responsabilidad social. En el día de ayer nosotros hicimos un comentario sobre que la agenda económica no tenía por qué interferir con la agenda política. Nos estábamos refiriendo básicamente a que si desde el gobierno existe la intención, y más que intención, la necesidad de crear una reforma fiscal que le posibilite al Estado mayores niveles de recursos, pero que esa reforma fiscal en cierto modo va a generar algunos niveles también de insatisfacción social, porque a nadie le gusta que le pongan impuestos. Oigan el nombre, impuesto. Quiere decir que se lo están imponiendo. Entonces, yo establecía en ese comentario, y hoy quiero volver a remarcarlo, a partir de una declaración que dio un senador electo por la provincia de la Altagracia, el señor de apellido Dulú, cuyo apodo se llama Cholitín. Rafael Dulú. Un apodo feo, por cierto, Cholitín. Acaba de, en el programa del... No, porque hay apodos bonitos, parece feo. En el programa del compañero, en el programa del compañero Khalil Michel, él se despacha y dice que el modelo que a él le gusta es que quiten el nunca jamás. Y yo recuerdo que esa persona, cuando estuvo al lado del presidente Fernández, lo vimos en el Congreso vociferar que la Constitución había que respetarla, que la Constitución no estaba a la venta. Inclusive se llegaron a escuchar consignas sobre que Danilo era un dictador, pero hoy lo que él quiere que otros hagan, ayer él lo criticó, pero hoy es un gran demócrata y decía, como toda persona así, como que de esa persona como que no se respetan a sí misma, ¿cómo van a mandar a un hombre tan joven como Luis Abinader a su casa? El típico discurso de estos vocingleros que le hacen daño a los presidentes. Y esto es lamentable, que nosotros tengamos que pasar por este tipo de situaciones. Por eso decíamos que el sistema más practicable y más honesto para los políticos es que se puedan presentar cuantas veces deseen, pero dejando uno por el medio. Y eso garantiza que se mantengan los liderazgos, eso garantiza que la democracia pueda rejuvenecerse, y eso garantiza también que los gobiernos y los presidentes no quiebren la economía. Porque fíjense cuándo se ha presentado aquí la necesidad urgente de crear reformas fiscales. Las reformas fiscales aquí se han creado con la necesidad cuando la economía se quiebra para imponer a una persona a la presidencia de la República. Recordemos el 2012, ¿cuántos puntos le llevaba Hipólito Mejía a Danilo Medina? 22 le llevaba Hipólito a Danilo Medina. ¿Y usted sabe lo que hubo que hacer para revertir ese porcentaje? Bueno, quebrar el país. Quebrar el país. Por eso cuando Danilo toma la presidencia dice, lo que me entregaron fue un bulto lleno de facturas, porque fue que se quebró literalmente el país, haciendo obras, haciendo cosas para rebasar a Hipólito esos 22 puntos que le llevaba Danilo. Y desde ahí estamos arrastrando esa necesidad de esa reforma fiscal. No se ha hecho porque genera costo político. Hay un costo político que se genera a partir de esa reforma fiscal. Y recordemos lo que pasó en el país luego de los 8 años de Danilo, que él mismo se impuso en el 2015, aquel caso que aparece en la Constitución del nunca jamás. Y bueno, ese nunca jamás en el 15 se volvió a encender cuando Danilo entonces pretendió querer cambiar la Constitución. Y si no es por aquella llamada de Pompeo y toda la fuerza que se hizo a lo interno encabezada por Leonel Fernández, pues impone su cambio de Constitución y hubiese sido candidato nuevamente. ¿Qué pasó? Como no pudo lograr eso, divide su partido imponiendo a Gonzalo Castillo. Entonces, todo eso viene por la situación de la bendita Constitución. Porque aquí nadie quiere respetar esa Constitución. Todo el que llega allí se pone la banda presidencial, le pone los evangelios de la Biblia y después vulneran y tiran abajo todo lo que juraron. Cambian la Constitución. Porque en definitiva, en la República Dominicana hay un solo partido que habita en todos sus dirigentes, que es el poder por el poder. El poder por el poder. Entonces, hoy existe la necesidad de crear una reforma fiscal que le dé mayores ingresos al Estado, porque el Estado, entre el pago de los servicios de la deuda,
ha quedado sin ningún tipo de recurso, más el 4% de educación, ha bajado muchísimo en términos de la inversión en capital, y el Estado no tiene dinero para llevar a cabo las grandes obras que necesita la población, sobre todo la población más vulnerable. Pero esa necesidad solamente se podrá crear si existen las condiciones que mande certidumbre a todo el liderazgo político. Porque ¿cómo usted le va a decir a los actores sociales que usted quiere que lo apoyen en una reforma para conseguir más recursos? Y también por otro lado le va a decir, yo quiero más recursos, pero yo voy a cambiar la Constitución para yo volver a reelegirme. Entonces los actores políticos, sociales, empresariales, necesitan que haya una certidumbre. No se puede, lamentablemente, hacer dos reformas a la vez. La reforma fiscal, para dar más recursos a quien gobierna, y también le vamos a aprobar la Constitución para que usted se reelija con esa gran cantidad de recursos que le vamos a propiciar. Entonces, alguien tiene que sacrificarse en esto. En esto está en medio del país. Y para poder lograr entonces que el país vuelva y logre tener, vamos a decir, un superávit económico que permita enfrentar los retos del futuro, entonces hay que dar certidumbre alrededor de la agenda política. Y ese comentario de ese senador electo de la provincia de la Altagracia para nada favorece el propósito que tiene el presidente Abinader, que lo ha dicho, ha hablado con sus precandidatos dentro de su partido para que aspiren. Él mismo ha dicho que a él no le interesa seguir, pero una cosa es porque ya estamos acostumbrados a Balaguer. Yo no voy, ya cuando se acerca las elecciones dice yo voy. Entonces ese vuelve y vuelve, ya uno en el imaginario político ya lo tenemos claro. Balaguer solo que ha dicho eso, ¿no? Claro, lo pongo como ejemplo. Después de claro, dicho eso. Volver y volver. Entonces en ese sentido sería importante que ese propósito de esa convocatoria, esa cumbre para acabar con la pobreza, apruébeme la reforma fiscal, esa es la parte que está adelante, el suspiro. Entonces, esa parte de la reforma fiscal tiene que ir acompañada de una certidumbre política, y esa certidumbre política entonces es la que va a generar las confianzas para que los actores políticos se sienten en la mesa sabiendo que no le van a generar un colchón de dinero a alguien que mañana se le va a presentar como una competencia electoral. Francis, llévatelo.